Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Me da gusto verlos, qué milagro que nos visitan. ¿Me acompañan en su Biblia, por favor? Al libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Quisiera que leyéramos un texto que es en el que me voy a centrar para iniciar. Sin embargo, me es importante que leamos los versículos que están antes para que podamos entender de qué viene hablando. Vamos a leer desde el verso número 19 del capítulo 1 de Santiago hasta el número 27. Dice así la Escritura: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, quiero centrarme un poquito en el verso número 25. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí Santiago está haciendo un énfasis. Si usted se da cuenta, varios de los versículos que acabamos de leer repiten varias veces el mismo sentido de lo que él quiere transmitir, y está siendo enfático en un punto. Está siendo muy enfático en el asunto de no solamente oír la palabra de Dios, sino ser nosotros alguien que hace la palabra de Dios. Esto es muy importante para Dios, es muy importante para el apóstol y es muy importante para la iglesia. Por eso es que, Santiago no es apóstol. Para Santiago, transmitir esta verdad a la iglesia, porque no solamente es importante escuchar la palabra de Dios. Hay tantos lugares donde se escucha de la palabra de Dios. Cuando leemos, escuchamos de la palabra de Dios. Pero no solamente es importante. Un riesgo que tenemos el día de hoy es solamente convertirnos en oidores de la palabra de Dios y no en hacedores. Qué importante es entender
que todo lo que nosotros leemos y aprendemos y escuchamos de la palabra de Dios es con un propósito. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Dios quiere que obedezcamos. Es como dice el verso 22: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí nos da una palabra Santiago, donde nos dice que cualquier persona que solamente escucha y no pone por obra es una persona que se engaña a sí mismo. Así lo dice al final del verso 2, engañándoos a vosotros mismos. Qué importante es esto, porque el día de hoy hay muchas personas que escuchan de la palabra de Dios. Si escuchan de la palabra de Dios, si saben de la palabra de Dios, porque escuchan, pero algo hay que no los lleva a poner por obra todo lo que están escuchando, todo lo que están aprendiendo, todo lo que desde aquí o en otro lugar o a través de enseñanzas, por videos, usted está aprendiendo de la palabra de Dios, por alguna razón no se pone en práctica. Y aquí dice Santiago que una persona que escucha y que por lo tanto conoce, pero que no lo pone por obra, es una persona que se engaña a sí mismo. Verso 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Fíjese cómo dice que la palabra de Dios es como quien se mira en un espejo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que cuando estamos nosotros escuchando la palabra de Dios nos refleja tal cual somos? Cuando hablamos, por ejemplo, si la persona que está escuchando o leyendo la palabra de Dios es una persona que practica el pecado de amargura, y de repente usted toca algunos pasajes o se tocan algunos pasajes o lee algunos pasajes que hablan de la amargura, lo que está haciendo la palabra de Dios es que lo está reflejando, le está diciendo: así eres tú, ¿no? Como un espejo que lo refleja. Cuando una persona que practica la inmoralidad y se pone esa persona a leer acerca de la fornicación, del adulterio, la Biblia lo está reflejando y le está diciendo: así eres tú. Pero el peligro, y eso en cierta manera es bueno, que la Biblia nos diga nuestras verdades, que Dios nos diga nuestras verdades para que recapacitemos. El problema es que, dice el verso 24, la persona que solamente es oidora y no hacedora, viene, escucha la palabra le confronta, le dice: así es usted. Dice, y muchas veces la persona dice: sí, así soy, Dios me describió. Pero luego se va, no profundiza, y dice aquí, y se le olvida cómo era. Todo lo que Dios le habló, todo lo que Dios le mostró, la manera en que lo confrontó, no fue profunda la persona, no dio seguimiento, no hizo, y entonces se olvida. Y conoce, volvemos a lo que dice al final del verso 22, sí conoce, pero se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Entonces, por eso el verso 25 hace ese énfasis: mas el que mira atentamente, hace un énfasis ahí. No solamente mirar, no solamente escuchar, sino que pone toda su atención, lo hace de manera atenta. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, es decir, está hablando de toda aquella palabra que la Escritura nos ha hablado. Hay una ley del Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús vino a enseñarnos también otra ley en el Nuevo Testamento. Esa es la que trae libertad. Dice: el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, y persevera en ella. No solamente perseverar en oír, sino también perseverar en hacer, porque después dice: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y después trae una promesa, trae una bienaventuranza: este será 1000 veces feliz, 1000 veces bendecido en lo que hace. Eso es lo que significa bienaventurado, enormemente bendecido en lo que hace.
Qué importante es que nosotros entendamos que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro práctico. De tal manera que todo lo que hemos estado nosotros aprendiendo acerca de la vida de Jesús, acerca de la obra de Jesús, acerca de las enseñanzas de Jesús, acerca del Espíritu Santo, de lo que hemos estado hablando, no solamente es para llenarnos de mero conocimiento. Trae promesas que son efectivas, trae una serie de cosas que provienen de Dios precisamente porque la Biblia es la palabra de Dios. Esta perfecta ley es de Dios y trae libertad porque es Dios mismo quien a través de su palabra trae libertad a las personas. ¿Libertad de qué? Libertad de la esclavitud de sus pecados, libertad de la esclavitud de la amargura, libertad de la esclavitud de la inmoralidad, libertad de la condenación eterna por aquellas personas, todos aquellos que han pecado y que no han ido a Jesucristo en fe para ser salvos. Todos ellos son cautivos de la condenación. Esta perfecta ley trae promesas, trae libertad y dice, será bienaventurado en lo que hace. Y no solamente para las personas que no conocen o que todavía no son cristianas, sino también para nosotros mismos, hermanos. Para nosotros mismos los cristianos. Recuerde usted que la carta de Santiago es una carta que está escrita para los cristianos. Entonces este texto principalmente es para nosotros los cristianos. Se nos exhorta a mirar atentamente la perfecta ley, aquella que trae libertad. Si bien es cierto, si somos cristianos, si somos verdaderos cristianos, si bien es cierto que Dios nos ha libertado, porque si el Hijo los liberta, somos verdaderamente libres, la realidad es que todavía podemos nosotros volver a las prácticas del viejo hombre. Para mantenernos en esa libertad es necesario vivir atentamente a la palabra de Dios. Y aún más, hermanos, cuando Dios nos está hablando de tantas y tantas cosas, cuando nosotros andamos en nuestros pecados, no nos preocupa absolutamente nada más que pasarla bien y sentirnos bien. Es lo único que nos interesa. Pero no pensamos en la eternidad, pero no pensamos en nuestro prójimo, pero no pensamos en nuestra familia, pero no pensamos en nuestros hijos, pero no pensamos seria y profundamente en nuestro matrimonio. Después de que Cristo viene y hace su obra, viene un discipulado por parte de Él. Pero ese discipulado va a venir a partir del estudio de la palabra de Dios, del amor que nosotros tengamos por la palabra de Dios y estemos estudiando y escudriñando y metiéndonos a la palabra de Dios para ver qué es lo que Él quiere discipularnos y en qué quiere discipularnos. El principal discipulado viene de parte de Dios. El principal discipulado viene de parte del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es el material que Él ocupa para discipularnos? Uno de ellos es la Biblia. Otro de ellos son las cuestiones de la vida. Las cosas que Él permite en nuestra vida las ayuda para discipularnos, para ayudarnos a crecer, no solamente en conocimiento, ahora ya no solamente en conocimiento, sino a crecer en madurez, en experiencia, en paciencia, en fe, en amor, en todas y cada una de esas virtudes de las cuales la Biblia habla. Qué importante es entonces que todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo de la Biblia, de la palabra de Dios, miremos atentamente y no seamos solamente oidores olvidadizos, sino seamos obedientes. Eso es un hacedor de la palabra de Dios. Una palabra que es importantísima se llama obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es un aspecto muy importante a los ojos de Dios mismo. La obediencia a la palabra de Dios es algo que toda la Escritura nos habla de ella. Nos pone ejemplos de personas, nos pone situaciones donde nos quiere mostrar a nosotros la importancia de la obediencia, de no ser solamente oidores de la palabra de Dios. Las congregaciones están llenas de oidores de la palabra de Dios. Las religiones están llenas de oidores de la palabra de Dios. Si
Si usted se fija el verso 27, la Biblia habla de religión y dice cuál es la verdadera religión. La religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Está hablando de la verdadera religión. Y si usted lo une al contexto de lo que viene hablando Santiago, versículos anteriores está diciendo que no seamos solamente oidores sin hacer nada. Por eso es que al final de este pasaje, el verso 27 dice: como no es bueno que solamente oigas, la verdadera religión es que vayas y hagas. Entonces, por eso dice: visita a los huérfanos, haz algo. Visita a las viudas a sus tribulaciones y necesidades. Haz algo, no solamente escuches, haz algo. Guárdate sin mancha del mundo. No solamente escuches que no debes de participar de la mentira, que no debe participar de la inmoralidad, que no debe participar de otro. No solamente escuche, haga. Guárdese sin mancha del mundo. Eso es lo que viene hablando. No seamos oidores, seamos hacedores, seamos obedientes a la palabra de Dios. Seamos obedientes y eso va a traer su fruto. En este pasaje trae un fruto bueno. Dice el verso 25: será bienaventurado en lo que hace. La Biblia ha demostrado, aún a pesar de que es el libro más atacado, el libro que tiene más enemigos, el libro que tiene más detractores, ha demostrado que lo que dice en cada una de sus páginas es palabra viva y eficaz, es verdadera. Lo ha demostrado en aquellos que con un corazón sincero le han dicho a Dios: Señor, tengo necesidad de ti, tengo necesidad de que me hables, tengo necesidad de que me enseñes, tengo necesidad de que me guíes, tengo necesidad de escucharte a través de tu palabra, tengo necesidad de que tú me enseñes porque yo no sé cómo hacer esto, tengo necesidad de que me vengas a revelar a tu Hijo Jesucristo porque necesito ese perdón, necesito ser salvo, necesito esa paz dentro de mí. La persona que de manera sincera ha hablado con Dios diciéndole: Señor, háblame. La Biblia ha sido el medio por el cual el Espíritu Santo ha traído la luz a cada una de esas personas, a la vida de cada una de esas personas. Todo lo que hemos oído nosotros acerca de la palabra, todo lo que hemos nosotros escuchado acerca de lo que dice Dios para cada uno de nosotros, todas y cada una de esas cosas sería vano si nosotros no somos hacedores de la palabra, porque la palabra funciona cuando se pone en práctica. La palabra de Dios es una palabra para ser creída, y por cuanto se cree, se ejerce. Es una palabra para ser hecha, para ser practicada. Todo esto que nosotros hemos aprendido sería vano, sería infructuoso si no hay una actitud de obediencia hacia ella. De tal manera que hoy quisiera yo centrarme en este concepto. Quisiera centrarme hoy en esta palabra, porque a partir del próximo domingo nosotros entramos a una serie de estudios que viene hablando del Evangelio de Mateo, pero vamos a entrar a una serie donde quiero enfatizar algunos aspectos. Vamos a entrar de lleno al capítulo número 24, donde estaremos hablando acerca de las señales del fin de los tiempos, ¿no? A partir del próximo domingo. Entonces yo quisiera cerrar esta parte hoy de todo lo que hemos hablado acerca de Jesús, de su vida, de su obra, de sus enseñanzas, con este concepto. Nada de eso nos va a aprovechar si nosotros no tenemos una actitud de obediencia, de querer obedecer la palabra de Dios. La obediencia entonces es una actitud del corazón
y una disposición a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Ok? Entonces, para ver algunos pasajes, yo quiero mostrarles la importancia de este concepto a lo largo de la Escritura. Vamos a comentar algunos pasajes, solamente se los voy a mencionar, otros sí los vamos a revisar, porque quiero que usted vea la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. ¿Ok? Bien, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre, en tu bondad mucho nos has enseñado. En tu paciencia, Señor, mucho nos has enseñado. Pero ahora, Señor, abre nuestro corazón al entendimiento de la importancia de que seamos obedientes, que seamos fieles, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas. Háblanos, Señor, la importancia de ser obedientes a tu palabra, la importancia de guardarnos, de no hacernos meramente religiosos intelectuales, pero que no tienen una pizca de práctica la obediencia de tu palabra, Señor. Ayúdanos a mirar atentamente a esta perfecta ley. Ayúdanos a perseverar en ella, Señor, y guárdanos de ser oidores olvidadizos. Señor, por algo tú nos tienes aquí. Ayúdanos a que sea eficaz en nuestra vida todo lo que escuchamos, todo lo que aprendemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. La importancia de mirar atentamente la perfecta ley. La importancia de no ser oidores olvidadizos. La importancia de tener una actitud de obediencia a la palabra de Dios. Vamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 2. Fíjese cómo vemos aquí en el capítulo número 2, verso 16, una frase muy clara. Dice así, Génesis 2, verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, etcétera, etcétera. Lo que me interesa ahorita es, fíjese cómo Dios mandó Jehová Dios al hombre, diciendo. ¿Cómo batallamos nosotros con este aspecto? ¿Cuánto nos cuesta entender que Dios es Dios y Dios es soberano y tiene todo el derecho de mandar sobre sus criaturas? Y no estoy hablando solamente del hombre natural, del impío, del inconverso, que todavía tiene un corazón rebelde a Dios y dice: ¿por qué voy a obedecer? ¿Por qué he de obedecer el mandamiento? ¿Por qué he de amar a Dios por sobre todas las cosas? Leía por ahí un hombre que decía: ¿por qué tengo que obedecer y amar a Dios por sobre todas las cosas? Puesto que es el primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y todavía hay quien se revela y dice: ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que amar a Dios? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Sencillo: porque Dios es Dios y Dios soberano, porque Dios es el creador de todas las cosas, porque Dios es el hacedor de todas las cosas, de toda criatura, incluyéndonos a nosotros. Y entonces tiene todo el derecho de decir, como dice aquí: mandó Jehová Dios al hombre. Mandó Jehová Dios al hombre. Pero este asunto todavía cobra mayor importancia cuando se trata de aquellos que decimos amar a Dios, que decimos creer en Dios,
que decimos reconocer el señorío de Dios, que decimos reconocer la soberanía de Dios, porque aún todavía, a pesar de que decimos reconocer su señorío, reconocer su soberanía, reconocer que Él es Dios y no hay más, todavía de repente batallamos con este aspecto de la obediencia. De repente todavía batallamos con el asunto de hacer lo que oímos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces todavía hay actitudes de soberbia? ¿Cuántas veces todavía hay actitudes de no poner en práctica algo que se dice? Ya sea respecto a nuestra persona, a nuestra manera de conducirnos, a nuestra manera de tratar a los demás, a nuestra manera de criar a nuestros hijos, a nuestra manera de comportarnos con nuestra esposa o bien la hermana con su esposo. Todavía batallamos en muchas cosas de esas. Todavía batallamos cuando leemos en la palabra de Dios que Dios manda que el hombre, el padre, voltee su corazón a sus hijos. Y todavía vemos cómo batallan los padres para voltear su corazón totalmente como Dios quiere hacia los hijos. ¿Sabe usted cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento solamente se contabilizan 613 mandamientos. 613 mandamientos, Antiguo Testamento. ¿Sabe usted cuántos hay solamente en los evangelios? Ya no del Antiguo Testamento, sino otros diferentes que dio Jesús, más de 90. Y de ahí súmele otros que Jesús no mencionó, pero que se vienen hablando a través de las cartas de los apóstoles, del libro de los Hechos. Y a lo mejor algunos dirán, hoy 613 más 90, y bueno, dijo más, bueno, la dejamos en 90, Qué difícil es hacer esto. Porque no hay una disposición a la obediencia, porque no hay una disposición a mirar atentamente aquella ley que trae libertad. Y cuando viene esa libertad a nuestras vidas, viene una libertad y un poder para obedecer todos y cada uno de esos mandamientos de manera natural. No hay que estar ahí viviendo de una manera fariseica con la libretita, a ver, los 613 mandamientos aquí, hoy domingo tengo que guardar todos y cada uno de ellos. Este ya lo guardé, este no lo he hecho, este me falta, este como que lo dudo porque todavía batallo en eso. No es una vida así la que quiere Dios para nosotros. Él da la gracia y Él da la libertad para poder vivir de esta manera, de manera natural, con su ayuda. A eso se refiere cuando dice la ley que trae libertad, y la persona que vive así será bienaventurado. Esa bienaventuranza alcanza a cada una de estas personas para ayudarlo a vivir de esta manera. Pero cuando hay una actitud de no obedecer, cuando hay una actitud de resistir, cuando hay una actitud de no creer, porque la obediencia está muy ligada a la fe, esa obediencia es impulsada por la verdadera fe que Dios nos da, que Dios nos ayuda a crecer. Esa obediencia viene a través de toda esta relación con nuestro Dios. Mandó Jehová Dios al hombre. ¿Y por qué mandó Jehová Dios al hombre? Porque es Dios, porque es soberano, y porque Él es digno y Él es merecedor de ponernos 613 mandamientos y más. Pero no solamente eso, nos da la gracia para vivir en cada uno de ellos. Nos ayuda, nos da su espíritu, nos da su entendimiento, nos da una regeneración, una transformación, de tal manera que la mente y el corazón son transformados para ya no buscar aquello que es malo. Y entonces, si ya no se busca aquello que es malo, qué fácil es apartarse de todo eso. Qué fácil es apartarse de todo eso cuando toda nuestra naturaleza es transformada y regenerada. Qué fácil es cuando Dios nos ayuda. Pero siempre Dios busca una actitud de creerle, una actitud de obediencia. Yo le decía que a pesar de que la Biblia tiene muchos detractores, muchas personas que han tratado de ridiculizarla, la Biblia sigue dando, bendito Dios, los resultados para lo cual fue dejada: para traer luz a los que vivimos en tinieblas, para traer libertad a los que viven en cautividad de maldad, de pecado, de amargura, de rencor. Aquí mismo en Génesis 3, verso número 11,
Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Si usted lee el tono de la pregunta, hay cierta preocupación y cierta indignación de Dios cuestionando a Adán. Aquí está cuestionando a Adán por haber desobedecido el mandamiento que le dejó. ¿Sabe cuál era o cuál fue la indignación o por qué fue la indignación de Dios cuando miró que Adán y Eva no obedecieron a su mandamiento? No fue el mero hecho de sentirse defraudado por el hombre, puesto que Dios sabe lo que nosotros somos capaces de hacer, conoce lo que hemos hecho, sabe lo que hemos hecho, sabe de qué manera le hemos fallado. Más bien fue la preocupación que a Dios le dio por las consecuencias que vendrían a la vida del hombre por su desobediencia. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y creo que todos conocemos cuál fue la historia, cuál es la historia y qué fue lo que pasó con Adán y Eva después de que ellos cometieron esta transgresión. Ellos estaban seguros en el huerto. Ellos estaban seguros y estaban en la comunión con Dios, en la comunión con el Padre. Lo que realmente indignó a Dios es cómo el pecado había entrado para separar al hombre de su presencia. Él siempre había querido estar con alguien y el pecado trajo la separación, trajo la división. Ya no más pudo estar cerca de Adán, cerca de Eva, porque Dios es santo, porque Dios es muy santo. A Dios le preocupan nuestras desobediencias, no tanto por sentirse desobedecido, sino porque Él tiene muchos planes, porque Él tiene el deseo de salvar, de perdonar, de transformar, de ayudar, de bendecir. Pero con nuestras desobediencias, nosotros nos apartamos de todo eso. Nos apartamos de todo eso. ¿Qué más? Vamos a leer como... Ya leímos a Génesis, vamos a leer Apocalipsis, capítulo número 12. Apocalipsis 12, verso número 17. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, y aquí la traducción que podemos nosotros utilizar es los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Capítulo 14. Aquí mismo, capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Si nosotros revisamos la Escritura, todos los libros de la Escritura, si nosotros revisamos el Pentateuco, si nosotros revisamos los libros históricos, si nosotros revisamos los libros proféticos, si nosotros revisamos los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, una cosa vamos a encontrar: Dios pide obediencia. Dios pide obediencia. Cada uno el tema principal de cada uno de esos libros que yo le acabo de citar, una sola cosa es: el Mesías.
la salvación. Pero no se puede desligar la salvación de la obediencia. Es decir, la salvación no es por obras, la salvación no es por obediencia. Sin embargo, para aquellos que son salvos, es un fruto de la salvación. La obediencia es un fruto de la salvación. Y para aquellos que no tienen la salvación, ¿qué espera Dios de ellos? Una disposición a la obediencia. El hecho de que la salvación no se gane por obras, no exime a los seres humanos, no los exime de la obediencia. La falta de obediencia a Dios nos hace responsables. Nos hace responsables ante Él. Ninguna de las personas que están allá afuera, ninguno de nosotros serán excusados delante de Dios. Son responsables por la falta de obediencia a cada uno de sus mandamientos. Son responsables. Cada uno de los seres humanos darán cuentas a Dios por la falta de obediencia. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios muestra en estos pasajes? Su disposición a ayudar, su disposición a bendecirnos, su disposición a ayudarnos a caminar en este camino que a los ojos humanos se nos hace muy difícil. Vemos en la Escritura muchísimos ejemplos de cómo Dios ayudaba a seres humanos para obedecer sus mandamientos y caminar en cada uno de ellos. Vemos pues otra vez en Génesis, quiero mostrarle un ejemplo, el primero de varios ejemplos que le voy a mostrar. Capítulo 7, Génesis. Génesis 7, verso 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Vemos a un hombre, a un ser humano, a una persona común, de la cual la Escritura da testimonio y dice que este hombre común, que este hombre, este ser humano, esta persona, hizo conforme a todo lo que le mandó el Señor. Un ejemplo de obediencia. Y seguramente si usted conoce la historia, ha leído de Noé, sabrá que hay otros textos donde dice que Noé fue fiel en poner cada uno de los mandatos de Dios en práctica. No solamente fue oidor olvidadizo, puso en práctica cada uno de los mandamientos de Dios, y en una situación no fácil. Yo no sé si usted en algún momento ha tratado de reflexionar en la posición en la que Noé fue puesto. La Escritura dice que Dios le habló a Noé. Nadie más escuchó la voz de Dios, nadie más. Solamente Noé escuchó a Dios. Y después Noé va y les dice: Dios me habló y me dijo que va a llover. ¿Se ha puesto usted en una posición así? ¿Ha tratado usted de entender la situación en la cual Noé fue puesto como ser humano, como persona? Trate usted de ir con su familia, de ir con sus vecinos, de ir con sus compañeros de trabajo, de la escuela, y decirle: ¿sabes qué? Dios me habló y necesito hacer esto. En el tiempo de Noé no llovía, no existía la lluvia, no existían los relámpagos, no existía nada de eso. La gente no lo conocía, no sabía qué era eso. Y de repente Noé va y les dice: del cielo va a caer agua y va a inundar todo esto. Por lo tanto, yo tengo que hacer una barca muy grande, un arca.
¿Se imagina usted la posición en la que se puso delante de las personas, aún de sus seres queridos? Quizás al principio sus hijos, su esposa, así como que, bueno, ¿no? Te conocemos, pues, sabemos que eres hombre piadoso y buscas a Dios, te creemos. Y su familia lo acompañó, pero la demás gente fue llena de incredulidad. Yo no sé si usted ha leído alguna vez la historia del progreso del peregrino. A ver, levante su mano quien han leído el progreso del peregrino. Ok, se los recomiendo. Este hombre le dice a su familia y le dice a todos conocidos: este lugar va a ser destruido. Por lo tanto, yo tengo que irme a la ciudad celestial. Voy camino a la ciudad celestial porque este lugar va a ser destruido. Los que han leído recuerdan lo que le pasó a Cristiano. Nadie le creyó. Nadie le creyó, ni su esposa de primer momento, de primera instancia, ni sus hijos. Nadie le creyó. Sin embargo, él entendió que tenía que ir a la ciudad celestial. Y obedeció. Y obedeció. Entonces vemos en Noé un ejemplo de obediencia. Aquí mismo en Génesis capítulo número 22. Génesis 22. Vemos el ejemplo de otra persona, de otro ser humano. Verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Nuevamente, un ser humano, un hombre, un humano, una persona, que Dios le da un mandato y él obedece. ¿Y cómo le recalca aquí Dios la importancia de la obediencia? Por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Le refiere su bendición. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Noé, ¿cuál fue la bendición? Su familia y su casa fueron librados. Y de ahí nuevamente la descendencia a todos. Por cuanto obedeciste mi voz. Éxodo 19. Éxodo 19. Verso número 5. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares, lo mismo que es obedecer, y obedecieres mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí le está hablando a Moisés. Y nuevamente Dios está haciendo un énfasis importante. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermanos, hermanas,
qué importante mira Dios la actitud de la obediencia. Qué importante es para Dios el obedecer y el tener presentes sus mandamientos. Y esto tiene algunas implicaciones. Número uno, pues conocerlos. ¿Cómo obedeceremos algo que no conocemos? Importante es tener la actitud de conocer todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros a través de la Escritura. Esto implicará conocer la palabra de Dios. Esto implicará estudiar la palabra de Dios. Esto implica que le dediquemos tiempo a estudiarlo. No puede haber alguien que se diga ser cristiano, alguien que se diga amar a Dios y no tener amor por la palabra, y que ese amor la lleve a estudiar, a aprender, a escudriñar, a investigar, a llenarse de ella, a conocer cada parte de la Escritura, cada parte de los mandamientos, cada parte del carácter de Dios, cada parte de sus promesas, cada parte de su pacto. Dios quiere que le conozcamos para que después de ello obedezcamos cada una de las cosas. Y dice aquí, si oyes mi palabra, si la obedeces, serás mi especial tesoro. Un pueblo especial, un pueblo apartado, un hijo apartado, especial. ¿Cuál es el sello? Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos, hermanos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? A esto. Cuando dice aquí, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Si bien es cierto que ahorita la voz audible de Dios no la escuchamos, audible no la escuchamos. Si bien es cierto que ahorita no le llamamos pacto cuando hablamos de las cosas de Dios, tanto la voz de Dios como los pactos de Dios están aquí en la Escritura, en la palabra de Dios, su voz hablando. Por eso se dice que es la palabra de Dios. Si guardamos, si damos oído y guardamos, seremos su especial tesoro. Es decir, para Dios es importante la obediencia. Para Dios es importante que no seamos solamente oidores olvidadizos. Fíjese cómo dice aquí, está hablando de lo mismo que dijo Santiago. Si dieres oído mi voz, si oyeres, pero no solamente oyeres, sino que guardares mi pacto. Hay promesas. En Santiago decía, seréis bienaventurados. Aquí dice, seréis mi especial tesoro. Hay una gran importancia que Dios le da a conocer la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios y a poner por obra los mandamientos de Dios. Tienen una razón. Cada uno de sus mandamientos no son el mero hecho de que un dictador quiere que hagamos lo que él dice porque así es. No, Dios tiene propósitos. Él espera de nosotros algo. Esos mandamientos son un maestro, alguien que nos enseña y nos va dirigiendo para llegar a la verdad y al camino que Él quiere que nosotros estemos caminando. Entonces, qué importante vemos nosotros aquí en el Antiguo Testamento la importancia de la obediencia. Cómo Dios resalta la obediencia de Noé, cómo Dios resalta la obediencia de Abraham, cómo Dios resalta la obediencia de Moisés y la de ese pueblo, y les da promesas y bendiciones a cada uno de ellos. A Noé su bendición, y que es una bendición que nos alcanza hasta el día de hoy. A Abraham su bendición, y que es una bendición que nos alcanza hasta el día de hoy. Gracias a la fe de Abraham y a la obediencia de él, dice que muchas de nuestras familias han alcanzado la bendición, han sido benditas por la obediencia y la fe de Abraham. Y lo mismo por la obediencia y la fe de Moisés. ¿Qué vemos ahora pues en el Nuevo Testamento? Ese es el Antiguo Testamento. Será lo mismo en el Nuevo Testamento, porque muchas personas dicen que de alguna manera las cosas cambiaron del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y hay muchas cosas que ya no están, incluyendo los mandamientos de Dios. Para muchas personas los mandamientos de Dios el día de hoy dicen que ya no son importantes porque estamos en un nuevo pacto, en una nueva etapa
de esto. Y sin embargo, vemos que a lo largo del Nuevo Testamento la obediencia es un aspecto importante. Jesús enseñó la importancia a la obediencia. Hace algunas semanas leíamos cómo en el Evangelio de Juan Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad es obedecer. Los que me aman obedecen mis mandamientos, es lo que estaba diciendo. Claramente Jesús, que es el mayor de todos los profetas, es el mayor de todos los maestros. El mismo Padre dijo en una ocasión, en dos ocasiones: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y después que estaba en un monte donde se transfiguró, dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y Jesús dice: es importante la obediencia. Es importante la obediencia a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10. No solamente Jesús enseñó acerca de la obediencia. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, hablando de Jesús y leyendo una porción profética del libro de los Salmos, dice el verso 5, Hebreos 10, verso 5: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En otras palabras, vengo para obedecerte, vengo a hacer tu voluntad. Este otro texto no lo tengo anotado, pero ahorita lo estoy recordando. Filipenses Filipenses 2, verso 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, Jesús no solamente enseñó la obediencia, Él mismo la practicó. Él mismo practicó esta obediencia, de la cual la Escritura da testimonio que es una parte muy importante a los ojos de nuestro Dios. La obediencia. El día de hoy, yo les decía al principio, hay muchas congregaciones que no le dan importancia a esto, que son oidores solamente, pero no son hacedores de la palabra de Dios. ¿Sabe dónde está el verdadero beneficio, la verdadera bendición? Hay una bendición por escuchar la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay bendición por escuchar la palabra de Dios. Pero si eso que escuchamos no se pone en práctica, esa misma fe que se obtiene por oír la palabra de Dios, Santiago dice: la fe es muerta si no tiene obras. La fe es muerta si no tiene acción, si no se hace, si no se obra, si no se obedece. Esa misma fe es muerta si no tiene obras. Entonces,
Qué importante es que nosotros, hermanos, obedezcamos, seamos fieles, seamos obedientes. La verdad es que pienso yo que no sería, no que no sea necesario y no que lo esté menospreciando el hecho de enseñar la palabra de Dios, de discipular. Lo que quiero decir es que qué efectivo sería si cada cosa que nosotros escuchamos de la palabra de Dios la pusiéramos por obra. Porque hay tantas cosas en las cuales Dios ha tenido que repetirnos y repetirnos y repetirnos y repetirnos, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, que tenemos que hacer aquí, que tenemos que hacer allá. ¿Por qué Dios tiene que repetirnos y repetirnos? Porque somos oidores olvidadizos. Porque somos oidores olvidadizos. Porque escuchamos la palabra y no la ponemos por obra. Y no la ponemos por obra. Y más aún, todavía más delicado es cuando nosotros leemos en la Escritura que todo aquel que sabe hacer lo bueno. ¿Por qué una persona sabe hacer lo bueno? Porque lo ha aprendido, porque lo ha escuchado. Sabemos, lo conocemos que es lo bueno. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué no lo hace? Porque es oidor olvidadizo. Porque es oidor olvidadizo. Porque escucha la palabra de Dios pero no la pone por obra. No la pone por obra. Esa bendición que Dios ha prometido a los que le obedecen, esas bienaventuranzas que Dios ha prometido a los que le obedecen, ¿cuánta falta nos hacen, sí o no? ¿Cuánto vemos de esas bendiciones en nuestra propia vida? ¿Cuánta falta vemos de esas bendiciones en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos? Cuando Dios nos ha dicho cómo vendrá esa bendición, cómo es que Dios nos bendecirá, cómo es que Dios nos ayudará, cómo es que Dios enderezará todas las cosas, lo oímos, pero no lo hacemos. Lo oímos, pero no lo ponemos por obra. Jesús no solamente enseñó la importancia de la obediencia, sino también nos puso ejemplo de obediencia. Filipenses dice: haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquí nos está hablando de la humildad, pero también nos está hablando que fue un ejemplo de obediencia, que Él obedeció hasta la muerte. Y aquí valdría la pena preguntarnos qué tanto nosotros hemos esforzado, hemos intentado obedecer hasta la muerte. En cualquier área de nuestra vida, a lo mejor estamos batallando con alguna situación de nuestro carácter. ¿Hasta dónde nos hemos esforzado por obedecer a Dios? El carácter viene Dios y lo transforma, pero Dios quiere ver obediencia. Dios quiere ver cuánto valoramos su palabra. Dios quiere ver cuánto valoramos su consejo. Dios quiere ver cuánto valoramos sus mandamientos. Sus mandamientos. Porque aunque ahorita le acabo de dar yo ejemplos de las bendiciones que han venido de parte de Dios a estos hombres que han obedecido, también pudiéramos ver ejemplos de las consecuencias que han venido a las personas por no haber obedecido. También podemos ver eso. También podemos leer ahorita, si usted quiere, de manera rápida, de echarle una leída al libro de Deuteronomio capítulo 28, y usted se va a dar cuenta cómo Dios bendice y promete bendición a los que obedecen sus mandamientos. Y si usted lee, va a encontrar algunas bendiciones. Si mal no recuerdo, son 7 u 8 bendiciones las que menciona ahí. Pero más adelante viene: pero acontecerá que si no oyeres mi voz para ponerlo por obra, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y si las bendiciones eran 7 u 8, que ahorita no lo recuerdo, las maldiciones son más. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Esperamos esas bendiciones? Quizás cuando leíamos a Santiago, que dirá:
El que hace estas cosas será bienaventurado en lo que hace. Y quizás muchos en su corazón dijeron amén. Yo quiero, y más que querer, necesito de esas bienaventuranzas, esas bendiciones. Quiero ser feliz, quiero tener la paz que Dios promete. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a mirar atentamente la perfecta ley? ¿Qué tan dispuestos estamos a perseverar en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedor de la palabra? ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Qué tan dispuestos estamos a rendirnos a Dios en obediencia? Sabes, hermano, sabes, hermana, podemos nosotros decirles a Dios: tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres soberano sobre todas las cosas. Podemos decírselo con nuestras palabras, pero con nuestros actos podemos decirle un mensaje muy diferente cuando no obedecemos la palabra que Dios, que el soberano nos da. Con nuestras acciones le damos un mensaje muy diferente que el que le damos a veces con nuestros labios. Con nuestros labios le decimos te amamos. Con nuestras acciones de desobediencia a sus mandamientos le decimos no me interesa tu palabra, no me interesan tus propósitos, no me interesa el que me hayas dado tú un mandamiento para mi bien, para guardarme. No me interesa. Y yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a educar a mis hijos como yo quiero, como yo pienso. Yo voy a llevar mi relación con mi esposa, con mi esposo como yo quiero, como yo pienso. Yo voy a conducirme con los demás como yo quiero, como yo pienso. Pero religiosamente podemos venir el domingo, levantar nuestras manos y decirle: tú eres mi Rey, tú eres soberano sobre todas las cosas. Mi vida es tuya. No es cierto. Cuando no hay una obediencia a Dios, nuestra vida no es de Él. No es cierto que hemos rendido nuestra voluntad a su voluntad. Eso no es cierto. Por eso Santiago dice: engañándoos a vosotros mismos. Nos engañamos, hermanos, a nosotros mismos cuando a Dios le decimos: eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi todo, pero con nuestras acciones no estamos dispuestos a una vida de consagración, a la obediencia. Cuando no estamos dispuestos a eso, nos estamos engañándonos a nosotros mismos. No lo engañamos a Él. Él sabe lo que somos. Nos engañamos a nosotros mismos. Volvemos al texto para terminar en él. Santiago, capítulo 1. Verso 25, Santiago 1, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Qué necesario es que seamos sinceros con nosotros mismos. ¿De verdad le ponemos la atención que cada palabra de Dios, que cada mandamiento de Dios, que cada instrucción de Dios nos da, le ponemos la atención debida? Cualquier indicación de cualquier área de nuestra vida, ¿le ponemos la atención debida? Y no me refiero a poner atención a la predicación solamente. Me refiero a ponerle atención a la palabra de Dios. Cuando Dios nos está hablando, nos está enseñando, nos está instruyendo o nos está exhortando. Cuando nos habla acerca de nuestro carácter, acerca de nuestras actitudes, acerca de nuestras obras, acerca de nuestros hechos, acerca de nuestras responsabilidades, ¿le ponemos la atención debida? Si somos padres, ¿le ponemos la atención debida a cada una de las instrucciones y mandamientos que Dios tiene para los que somos padres? Para las que son madres, ¿le pones la atención debida?
cuando Dios te da una exhortación, cuando Dios te da una instrucción, cuando Dios te enseña, le pones la atención debida. Cuando Dios a los que somos padres nos dice cómo criar a nuestros hijos, ¿le estamos poniendo la atención debida? ¿Hacemos las cosas tal cual nos dice Dios o hacemos lo que dice Dios más lo que yo pienso? O una combinación rara entre lo que dice Dios y lo que yo pienso. Ponemos la atención debida a los que somos cristianos cuando Dios nos habla acerca de nuestros deberes cristianos, de nuestras responsabilidades cristianas. ¿Ponemos la atención debida? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Cada una de las cosas que Dios nos ha enseñado, que nos ha mostrado, qué importante es, dice aquí, perseverar. Perseverar. ¿Por qué es importante esta palabra perseverar? Bueno, hasta en el mundo secular te lo dicen. Hasta en el mundo secular, en las capacitaciones de las empresas, en las escuelas, en las conferencias de superación personal, de liderazgo y de todo eso, te enseñan acerca de la perseverancia. Quien no persevera, no hace nada, no llega a ningún lado. Bueno, si es importante para una empresa que sus empleados sean perseverantes, si es importante para una institución educativa que sus estudiantes sean perseverantes, porque si para esa empresa sus empleados no son perseverantes, no van a rendir, no van a dar los resultados. Si para una institución sus estudiantes no son perseverantes, no se van a graduar, o van a pasar ahí la que era una carrera de 5 años, se la van a pasar 10. Porque no van a hacer lo que tienen que hacer. Si eso es importante en el mundo secular, imagínese usted en el mundo espiritual. Tan importante es que el Señor dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso aquí Santiago nos exhorta a perseverar, a no cansarnos, a no llenarnos de desánimo y por el desánimo dejar las cosas ahí botadas, a no llenarnos de indiferencia y por la indiferencia dejar las cosas ahí botadas, a perseverar, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, porque éste será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Para Dios es importante la obediencia. Y a través de la Escritura vemos cómo Dios bendijo a los hombres que en su corazón se dispusieron a obedecer. Hemos escuchado mucho de la Escritura, hemos aprendido mucho de ella. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar atentamente, perseverar en ella y guardarnos de ser oidores olvidadizos en cada una de las áreas que corresponda a nuestra vida. Si, hermano o hermana, tu tendencia es a descuidar la oración, mira atentamente lo que Dios acaba de decir y persevera. Si tu tendencia es a descuidar la palabra de Dios, mira atentamente lo que Dios acaba de decirte hoy y persevera, no siendo oidor olvidadizo. Si nuestra tendencia es salir de aquí después de haber escuchado la predicación y olvidarnos que Dios nos habló, y envolvernos otra vez y permitir que el mundo nos envuelva otra vez con sus cosas, con sus afanes, con sus modas, con su día a día, mire atentamente lo que Dios acaba de hablar hoy y persevere en esta palabra. Persevere en esta palabra, porque solamente los que miran atentamente la perfecta ley y perseveran en ella, no siendo oidores olvidadizos, ellos serán bienaventurados en lo que hacen. Ellos serán bendecidos en lo que hacen. Si tú estás queriendo crecer en las cosas del Señor, serás bienaventurado. Dios te va a bendecir.
si estás queriendo aprender más de Dios porque quieres alcanzar la comunión con Dios, serás bienaventurado en lo que haces. El que le pone atención y persevera. El que le pone atención y persevera. Vamos a cerrar nuestros ojos. Son muchas las cosas que seguramente usted sabe de la voluntad de Dios. Las cosas que Dios le ha enseñado, lo que usted ha entendido. Yo quiero decirle algo. Ante Dios somos responsables todos. Si hemos vivido en desobediencia, somos responsables. Si no miramos atentamente, como dice aquí, somos responsables. Si no perseveramos, somos responsables. Somos responsables. Porque para Dios la actitud y la disposición a la obediencia es muy importante. Y a lo mejor habrá alguno que diga, pero yo he querido y no he podido. Si has querido en tu corazón, Dios lo sabe. Y eso no lo va a dejar tirado. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Él ayuda a los que le buscan. Hermano, hermana, ¿cómo andamos en nuestra actitud de obedecer al Señor? A aquel que le decimos, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi soberano Rey. ¿Cómo está tu actitud de obediencia? Padre, escudriña nuestros corazones. Escudriña mi corazón. Escudriña el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Primeramente de aquellos que te decimos, tú eres mi Señor. Porque si decimos eso y no hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Estamos creyendo que estamos bien y vamos bien. Y tú miras otra cosa, Señor. Padre, con tu Espíritu Santo, pon con claridad este concepto en el corazón, Señor. Con un propósito pusiste mandamientos. Con un propósito trajiste tu ley y Santiago nos dice que es para traer libertad. Señor, que esta iglesia sea una iglesia bienaventurada por ser hacedora de tu palabra y no solamente oidora olvidadiza, Señor. Padre, ayúdanos. Encuentra entre nosotros un corazón como el de Noé. Un
corazón como el de Abraham, Señor, que estuvo dispuesto a darte lo más preciado para él, pero creía en ti, Señor. Por cuanto creía en ti, obedeció, Señor. Fue una obediencia fundada en la fe, en la confianza. Una obediencia como la de Noé, Señor, que por su fe y su obediencia levantó una arca donde su familia fue salva, Señor. Padre, de la misma manera encuentra entre nosotros un corazón así, que por la fe y la obediencia podamos alcanzar la salvación de nuestras familias, Señor. Una obediencia como la de Moisés, que llevó al pueblo hasta el lugar donde tú querías, Señor. Obediente, pero sobre todo, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en tu Hijo Jesús, el cual fue obediente. Una obediencia sin límite, Señor, sin límite. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.